Vamos a hacer el problema 2 del examen final de otoño de 2020 que se hizo en enero del 2021. Entonces nos dice que tenemos una antena, que dice una antena en el fondo es una carga, pero nos dice que es una antena para ligar un poco con el último capítulo del curso, una carga que tenemos aquí, cuyo valor es de 75 más J 40 ohmios. Y un generador, cuya impedancia interna es de 50 más J 10 ohmios. Nos dice que es un generador defectuoso porque normalmente la impedancia del generador sería de 50 ohmios, pero por una avería ha aparecido una inductancia en serie indeseada. Es decir, era un generador de 50 ohmios, pero que por una avería nos aparecen estos 10 ohmios parte imaginaria en serie. ¿Vale? Entonces nos dice que la potencia disponible antes de averiarse era de 1 vatio. Por tanto, ya sabemos una cosa, recordad que la potencia disponible, que es el módulo de tensión del generador al cuadrado, partido entre 4 veces la resistencia del generador, sabemos que esto de aquí es de 1 vatio, y como la resistencia del generador es de 50 ohmios, pues de aquí rápidamente despejamos y obtendremos el valor de V sub G, que luego necesitaremos para hacer el problema. Digamos que el hecho de que la potencia disponible nos digan que es de 1 vatio, nos está ya dando indirectamente el valor de la tensión del generador que normalmente necesitamos para los cálculos de potencia. Vamos a ver lo que nos preguntan. Apartado A, calcular la potencia entregada por este generador a la antena si se conectan a través de una línea de transmisión sin pérdidas, muy importante sin pérdidas, de longitud 3 lambda cuartos e impedancia característica 50 ohmios. Es decir, la línea que es de 50 ohmios, en principio está adaptada a los 50 ohmios que debería tener el generador si no se hubiera estropeado. Pero desgraciadamente se ha estropeado y tenemos 10 ohmios. Por tanto, desde el momento en que ahora los 50 ohmios de impedancia característica de la línea no están adaptados con la impedancia del generador, que ya no es de 50 ohmios, sino de 50 más J10, al no estar adaptados estamos en un caso no canónico que nos complica un poquito la solución del cálculo de potencia. Los apartados A, B y C nos harán calcular la potencia esta de 3 formas distintas. En el apartado A calcularemos la potencia de la forma más directa, fijémonos que la forma más inmediata de calcular lo que se nos puede ocurrir es, conociendo la carga ZL y la línea de transmisión de impedancia Z0, calculamos la impedancia de entrada. En este caso va a ser muy rápido calcular la impedancia de entrada porque una línea de longitud 3 lambda cuartos, que es la longitud de nuestra línea, tiene la misma impedancia que si fuera de longitud lambda cuartos, porque recordad que los cálculos que hemos hecho en clase de teoría para el transformador de lambda cuartos se cumplen cuando la longitud de la línea es un número impar de veces lambda cuartos. En este caso tenemos 3 lambda cuartos con 3 impar, ¿de acuerdo? Entonces la impedancia de entrada va a ser Zin igual a Z sub 0 al cuadrado, Z sub 0 es la impedancia característica de la línea, dividido entre ZL, que es la carga. Esto es mucho más corto y rápido de calcular que la impedancia para un caso de longitud general con la fórmula de las tangentes. En este caso conocemos la impedancia característica Z sub 0, que es de 50 ohmios, conocemos ZL, que es 75 más J40, hacemos el cálculo y nos da esto de aquí, 25,9 menos J 13,8. Entonces, conociendo la impedancia de entrada esta, sustituimos por teorema de sustitución todo lo que hay a la derecha de la conexión del generador con la línea, sustituimos la línea su carga por la impedancia de entrada. Todo esto de aquí queda sustituido por la impedancia de entrada. Si la corriente que sale del generador
y entra en la impedancia de entrada es I, sabéis que la potencia entregada a esta impedancia de entrada será la parte real de la impedancia de entrada por el módulo de la corriente al cuadrado, donde la corriente que entra en la impedancia de entrada es la tensión del generador V sub G dividido por la suma de impedancias del lazo, que son Z sub G más Zin. ¿De acuerdo? Esto es pura teoría de circuitos muy sencilla. Bueno, ahora para calcular la corriente evidentemente nos falta la tensión del generador. La tensión del generador la calculamos como hemos dicho antes cuando explicábamos el enunciado. Hemos dicho que la potencia disponible era el módulo al cuadrado de la tensión del generador dividido por 4 veces la resistencia del generador, que esto era igual a 1 vatio, que es el dato que nos daban en el enunciado, y despejando la tensión del generador nos salen 14,14 voltios. Entonces 14,14 voltios los sustituimos aquí en la fórmula de la corriente y obtenemos un valor para la corriente que circula por la impedancia de entrada de 18,6 amperios. Esto es la corriente que entraría en la línea de transmisión. Conociendo este valor de corriente y la parte real de la impedancia de entrada, la parte real de la impedancia de entrada son 25,95 ohmios que hemos calculado anteriormente con la fórmula del transformador de lambda cuartos, obtenemos un valor final, que es la solución del apartado, para la potencia que entra en la línea de transmisión de 0,897 vatios. Pero esto es la potencia que entra en la línea de transmisión porque es la potencia que se entrega a la impedancia de entrada, que es la impedancia que me sustituye a la línea de transmisión por teorema de sustitución. Entonces, ¿es esta la misma potencia que la potencia entregada a la carga? Bueno, pues la clave está que en el enunciado hemos dicho que era una línea de transmisión sin pérdidas, por eso lo había subrayado antes, y como es la línea de transmisión sin pérdidas, la potencia que entra en la línea es la misma que la potencia que la línea entrega a la carga. No se disipa potencia dentro de la línea, la que entra por la izquierda es la misma que sale por la derecha y se entrega a la carga. Por tanto, cuando me preguntan la potencia entregada a la carga, basta con calcular la potencia entregada a la línea y esta potencia entregada a la línea es la que calculamos con la parte real de la impedancia entrada a la línea por módulo de la corriente al cuadrado. Este es uno de los cálculos más sencillos para hacer siempre que el generador no sea canónico y otros cálculos sean un poco más complicados porque necesiten saber la onda progresiva que circula por la línea, que en este caso no hace falta saberlo. En el apartado B vamos a calcular de una segunda forma la potencia entregada a la carga. En este caso me dice calcular el coeficiente de reflexión en la carga y a partir de este dato volver a calcular la potencia entregada a la antena. Este cálculo a partir del coeficiente de reflexión, que se basa en la fórmula esta de aquí, potencia entregada a la carga, en realidad esta fórmula sería la potencia que viaja por dentro de la línea para una cierta coordenada z de la línea, o L, contando L igual a menos z. La potencia que viaja por dentro de la línea es el módulo de la tensión de la onda progresiva al cuadrado dividido entre z sub 0 por 1 menos el módulo al cuadrado del coeficiente de reflexión. Entonces aquí es muy fácil calcular el módulo del coeficiente de reflexión. De hecho, lo primero que nos han dicho en el apartado B era calcular el coeficiente de reflexión en la carga. Sabéis que la fórmula es esta de aquí, ZL menos Z0 partido por ZL más Z0. Lo calculamos y nos da esto, 0,27 más J 0,23. Entonces, una vez tenemos el módulo del coeficiente de reflexión, que calculando el módulo de este complejo es 0,36, no es inmediato obtener la potencia entregada a la carga o que circula a lo largo de la línea de transmisión, que debido a que la línea no tiene pérdidas es una potencia constante, se ha dicho en clase de teoría, la que entra en la línea y viaja por dentro de la línea y sale de la línea y se entrega a la carga, al no haber pérdidas, es siempre la misma potencia. Pues no es directo el cálculo conociendo el coeficiente de reflexión porque nos falta la tensión de la onda progresiva, V sub 0 más, concretamente nos interesa el módulo de V sub 0 más.
¿Cómo calculamos el módulo de v sub 0 más? Bueno, recordando que tenemos a la entrada de la línea tenemos un modelo equivalente con v sub g, la resistencia del generador, bueno, la impedancia del generador, perdón, porque hemos dicho que tenía una avería y había una parte imaginaria. Y que sustituíamos la línea y su carga por una impedancia de entrada. Entonces, evidentemente, la tensión a la entrada de la línea Vin podemos calcularla de dos maneras. Por la izquierda, con un divisor de tensión, será, ya vemos aquí, según un divisor de tensión, será V sub G por Zin dividido entre Zin más Zg. Es decir, dicho de otra manera, Vin sería Zin por la corriente que entra en la línea y la corriente que entra en la línea es V sub G, tensión en el lazo, dividida entre Zin más Zg, que son la suma de impedancias del lazo. ¿Vale? Esto de aquí es trivial, es un divisor de tensión. Entonces, esta es la tensión Vin calculada con lo que hay por la izquierda, pero también podemos calcularla con lo que hay por la derecha e igualar. A la derecha tenemos una línea de transmisión y la tensión dentro de la línea particularizada en Z igual a menos L es esto de aquí. Sacando factor común V sub 0 más y sacando también factor común elevado a menos J beta Z, que es el elevado a J beta L, sacado factor común, me queda V sub 0 más por 1 más el coeficiente de reflexión por elevado a menos 2J beta L. Esto se ha hecho en clase de teoría. Además, hay que tener en cuenta que por ser L igual a lambda cuartos, a ver, era 3 lambda cuartos, pero como los resultados por periodicidad de la tensión en la línea que tenía una periodicidad de lambda medios son los mismos para 3 lambda cuartos que para lambda cuartos, si a 3 lambda cuartos le restamos lambda medios, tenemos lambda cuartos. Sustituimos L igual a lambda cuartos, por hacerlo un poco más corto, y multiplicado por 2 beta, que es 4pi partido por lambda, pues me queda pi, con el signo menos pi. Entonces elevado a menos pi, evidentemente es menos 1. Por tanto, el módulo de V sub 0 más lo podemos calcular como el módulo de Vin, que es este de aquí, dividido por el módulo de 1 más el coeficiente de reflexión por la exponencial, pero la exponencial vale menos 1, o sea que me queda Vin partido entre 1 menos el coeficiente de reflexión. Pues calculamos de esta forma el módulo de V sub 0 más. Vin lo conocemos por este divisor de tensión. Vin simplemente, calculándolo con lo que hay conectado por la izquierda, es V sub G partido por Zin más Zin, V sub G por Zin partido entre Zin más Z sub G. Esto lo calculo y me da 5,47 voltios. Sustituyo aquí y divido por 1 menos el módulo por el módulo de 1 menos el coeficiente de reflexión y me da V sub 0 más. V sub 0 más me sale de 7,18 voltios. Ahora que tengo V sub 0 más, sustituyo aquí y conozco el módulo del coeficiente de reflexión, conozco Z sub 0, que es 50 ohmios, sustituyendo me da 0,897 vatios para la potencia que viaja por la línea de transmisión, que es la misma que la potencia entregada a la carga. Observo que me sale exactamente lo mismo que he calculado antes a través de la impedancia de entrada. Esto me confirma que he hecho bien el cálculo en los dos apartados, en el apartado A y en el apartado B. Apartado C. Me dice calcular la tensión eléctrica en la carga, es decir, la tensión aquí. Pongo V de 0 porque recordad que en el punto de conexión de la carga, a la derecha de la línea, es donde definimos Z igual a 0 y también L igual a 0 porque L es igual a menos Z. Entonces se calcularía la tensión en la carga, V de 0, y a partir de ella calcularíamos la potencia entregada a la antena, que la antena es la carga.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, recordad que la potencia entregada a una carga cualquiera será la parte real de esta carga por el módulo de la corriente que circula por ella, la corriente que circula por la carga y su vele, al cuadrado. Entonces, el módulo de la corriente que circula por la carga es la tensión en la carga dividido por la impedancia de la carga. Por tanto, la potencia entregada a la carga será la parte real de Z sub L por el módulo al cuadrado del cociente entre VL y ZL. Por tanto, si calculamos VL, que es V de 0 en Z igual a 0, tendremos enseguida, porque conocemos la carga, el valor de la potencia entregada a la carga. ¿Cómo calculamos V de 0? Pues simplemente en la fórmula de V de Z sustituimos Z igual a 0. Para ello V de Z sería, recordadlo, el módulo de V sub 0 más que la amplitud de la onda progresiva por el módulo de elevado a menos J beta Z más el coeficiente de reflexión por elevado a J beta Z. Pero como estamos evaluando esto en Z igual a 0, las exponentes, al valer 0 los exponentes, las exponenciales valen 1, y lo que nos queda es el módulo de V sub 0 más por el módulo de 1 más el coeficiente de reflexión. Lo conocemos todo. El coeficiente de reflexión lo tenemos del apartado B, era esto de aquí. Le sumamos 1, calculamos el módulo. V sub 0 más lo conocemos del apartado B también, 7,18 voltios, era esto. Sustituimos y me da al final una tensión en la carga de 9,30 voltios. Con esta tensión en la carga de 9,30 voltios calculamos el módulo de I sub L, que es este cociente VL entre ZL, y me da 0,109 amperios. Y sustituyendo en la fórmula de la potencia entregada a la carga, conocemos la parte real de la impedancia de la carga y el módulo de la corriente al cuadrado. El módulo de la corriente lo acabamos de calcular. Y sustituyendo la fórmula me da potencia entregada a la carga 0,897 vatios, exactamente igual que en los dos apartados anteriores, en el A y en el B, lo cual nos vuelve a confirmar que estamos haciendo bien los cálculos, pero a diferencia de los otros apartados, en este caso hemos calculado directamente y sin pasar por otros cálculos previos la potencia entregada a la carga. Este es el cálculo directo de la potencia entregada a la carga. Este es el único cálculo que podríamos hacer si la línea tuviera pérdidas. Los otros dos cálculos anteriores se basaban en que como la línea no tiene pérdidas, la potencia que sale de la línea, que es la que se entrega a la carga, es la misma que entra en la línea, que era lo que hacíamos en el apartado A, calculando la potencia Pin que entra en la línea e igualándola a la potencia que sale, que es PL. Solo válido si no hay pérdidas. Y en el segundo caso, en el apartado B, lo que hacíamos era calcular la potencia que viaja por la línea P de Z, y como no había pérdidas era la misma que llegaba a Z igual a 0, donde se conecta la carga. Ahora hemos hecho el cálculo directo de la potencia entregada a la carga. Finalmente, para acabar el problema, vamos a hacer una adaptación de impedancias de forma que podamos entregar a la carga toda la potencia disponible en el generador. Para ello me dice que se coloca una reactancia X sub P en paralelo a la entrada de la línea de transmisión, esta reactancia de aquí, cuya impedancia característica cambiamos. La impedancia característica de la línea de transmisión se cambia. Antes era Z0 y de Z0 que había antes pasamos a tener Z1. Esto lo hacemos porque como la línea de transmisión tiene una longitud de lambda cuartos o número impar de lambda cuartos y se comporta como un transformador de impedancias, cuya fórmula conocemos, este transformador de impedancias con una impedancia característica Z1 distinta de Z0 nos permitirá convertir la impedancia de la carga ZL en una impedancia Zin, tal que, si le sumamos en paralelo la reactancia XP, en realidad aquí deberíamos poner JXP, nos da una adaptación conjugada con la impedancia del generador, que es ZG. Esto podemos verlo aquí.
necesitamos por adaptación conjugada que el conjugado de la impedancia del generador sea igual a la impedancia que yo veo desde el punto de conexión con el generador hacia la derecha. Desde este punto de conexión hacia el generador, con el generador hacia la derecha, tengo dos cosas en paralelo. Tengo la reactancia JXP que hemos puesto para adaptar y la impedancia de entrada de la línea en lambda cuartos. Tengo estas dos en paralelo. Sabéis que cuando tengo una conexión en paralelo, el inverso de la impedancia es la suma de los inversos, es decir, la admitancia de una conexión en paralelo es la suma de las admitancias que conectamos, teniendo en cuenta que la admitancia es el inverso de la impedancia, de tal manera entonces que el inverso del conjugado de ZG será la suma de los inversos de ZIN y de JXP. Lo tenemos aquí. El inverso del conjugado de ZG es 1 partido por ZIN más 1 partido por JXP, donde ZIN es Z1 al cuadrado más ZL, la fórmula de la impedancia de una línea en lambda cuartos. Esto de aquí implica que el primer término, vamos a escribir abajo un poco más pequeños los distintos términos, el inverso del conjugado de ZG es IG conjugado, donde IG es la admitancia de la impedancia del generador, es decir, su inverso. El inverso de ZIN es ZL partido por Z1 al cuadrado. Y el inverso de JXP es menos J por 1 partido entre XP. Teniendo en cuenta que 1 partido por J es menos J. Bueno, pues calculamos, como conocemos ZG, que es la impedancia del generador, calculamos su inverso y me da esto de aquí. 0,019 más J 0,038 ohmios a la menos 1. Vale, pues conocemos el valor de la izquierda de la igualdad, que es esta IG conjugada. Vamos a igualarlo a la parte derecha y como es un complejo, igualamos por separado parte real y parte imaginaria. Igualando la parte real es 0,0192, será igual a la parte real de ZL dividido entre Z1 al cuadrado más la parte real del segundo término. Pero como el segundo término es puramente imaginario, su parte real es 0, ya no la ponemos. Por tanto, la parte real de ZL, cuyo valor es conocido porque era una de las especificaciones del problema y vale 75, dividido entre Z1 al cuadrado, tiene que dar igual a 0,0192, que es la parte real del conjugado de la admitancia. Vale, pues aquí, evidentemente, podemos despejar directamente la admitancia Z1, será la raíz cuadrada de 75 entre 0,0192 y esto me da 62,5 ohmios. Ya hemos obtenido el primer parámetro que necesitábamos, que era la impedancia característica de la línea de transmisión en lambda cuartos que necesitamos para hacer la adaptación de impedancias. Ahora ya tenemos una impedancia de entrada tal que, poniendo en paralelo una reactancia JXP, me da una impedancia total igual al conjugado de la impedancia del generador. Bueno, pues para obtener el valor de la JXP o XP que hay que poner, lo único que hay que hacer es en la igualdad que teníamos anteriormente, en la igualdad esta de aquí, igualar la parte imaginaria. Antes, igualando la parte real, hemos obtenido Z1, pues ahora igualando la parte imaginaria obtendremos XP. Igualando la parte imaginaria, que vale 0,00385, que es esto de aquí, será igual a la suma de las partes imaginarias de los dos términos. La parte imaginaria del primer término es la parte imaginaria de ZL entre Z1 al cuadrado, es esto de aquí. Y la parte imaginaria del segundo término, como es puramente imaginario, pues será directamente menos 1 partido por XP, que es esto de aquí. Aquí es todo conocido menos XP. Esto es igual a este valor que hemos indicado anteriormente. La parte imaginaria de ZL es 40, conocido. Z1 lo que hemos calculado anteriormente, hay que elevarlo al cuadrado. De aquí despejamos XP y me da 0,156 ohmios. Es el valor del segundo
parámetro que necesitábamos para hacer la adaptación de impedancias. En este momento ya tenemos los dos parámetros que necesitábamos. Tenemos Z1, impedancia característica de la línea que hay que utilizar como transformador en lambda cuartos, y tenemos XP, que es la reactancia que hay que conectar en paralelo. Y para terminar, un pequeño comentario. Hemos dicho que cambiamos la impedancia de la línea de transmisión de longitud 3 lambda cuartos, que inicialmente era Z sub 0, la cambiamos por Z1 para poder hacer la adaptación de impedancias. Hay una pequeña nota al pie, que hemos marcado aquí con este 1, que dice: hay tecnologías de línea de transmisión que permiten cambiar fácilmente la impedancia característica. Por ejemplo, con tecnología microstrip basta cambiar la anchura de la línea. Bueno, esto os lo puedo enseñar en alguna foto. En una de las primeras páginas de los apuntes de este capítulo tenemos aquí las líneas de transmisión de tecnología microstrip, que el primer día os comenté que la línea de transmisión es una línea sobre un sustrato. Esta línea sobre un sustrato se hace con tecnología igual que los circuitos impresos de electrónica. Aquí podéis ver un ejemplo de esta tecnología. La única diferencia con los circuitos impresos de tecnología es que para las líneas de transmisión microstrip hace falta un segundo conductor, que es el plano de masa de abajo, de tal manera que los dos conductores de la línea microstrip, uno es la propia línea de arriba y el otro, o la tira, mejor dicho, y la línea de transmisión está formada por los dos conductores, pero un conductor es la tira, que está encima del circuito impreso, y por debajo está el segundo conductor, que es el plano de masa. Bueno, pues con esta tecnología es muy fácil cambiar la impedancia característica porque depende del ancho de la línea. Entonces aquí fijaos, por ejemplo, como aquí tenemos una conexión en paralelo, entonces la impedancia de la conexión en paralelo será la mitad de la impedancia de cada una de estas dos líneas. Típicamente, si esta línea es de 50 ohmios, que es la impedancia de referencia habitual, pues estas dos líneas serán de 100 ohmios cada una. Entonces, cuanto más estrecha es la línea, más grande es la impedancia, y por eso para tener una impedancia de 100 ohmios la línea es más estrecha que esta de aquí. Aquí vemos una adaptación de lambda cuartos a esta de aquí. Esta vuelve a tener el mismo ancho que esta. Aquí hemos vuelto a hacer dos líneas de 100 ohmios en paralelo, me dan una de 50, y aquí tenemos una de 50 y aquí una de 100. Pero fijaos que aquí tenemos una de 100 porque dos de 100 en paralelo me dan la de 50, aquí dos de 100 en paralelo me dan la de 50, pero claro, tengo que conectar 50 con 100. ¿Cómo conecto 50 con 100? Pues con una de lambda cuartos, que tendrá un valor intermedio. La impedancia característica para hacer la adaptación es un valor de intermedio, es la raíz cuadrada del producto de las dos que queremos adaptar entre ellas, por tanto es un valor intermedio, ¿no? Me salen 70,7, si no recuerdo mal. Y la impedancia, fijaos que el ancho de la línea está entre medio del ancho de la de 50 y del ancho de la de 100. Pues aquí podemos ver claramente ejemplos de adaptación en lambda cuartos. Esta es una línea de 100 ohmios, como hemos dicho antes. Esto es una antena. Cuando llega la señal a un parche, esto se llama antena de parche, esto radia la señal. Entonces fijaos que esta antena de parche tiene una impedancia, y como hay una línea también de lambda cuartos de una impedancia distinta, por eso tiene un grosor distinto, porque su impedancia es distinta, para adaptar la impedancia de la antena a la impedancia de la línea de 100 ohmios con este adaptador lambda cuartos. Pues aquí en esta foto podéis ver un ejemplo de la tecnología en líneas microstrip y cómo las permite muy fácilmente controlar la impedancia de la línea con el grosor de la tira, y de esta forma, simplemente con técnicas de circuito impreso, se puede construir circuitos bastante complicados. Fijaos que esto podía haber sido bastante complicado de construir con otra tecnología, pero con tecnología microstrip, simplemente utilizando las técnicas de ataque químico que conocemos para circuitos de electrónica, se puede aplicar directamente, en este caso, para líneas de transmisión de microondas.